Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje. Muy, pero muy buenos días. Otro sábado aquí en De Guapas y Mal Entretenidos. Podemos decir otro sábado gris. Otro Buenos sábado días. gris y ya no tiene cansados. Estamos acá con María Martini, la guapa de este programa. Lorena Buen Tesio día. anda allá por la producción. Bueno, tenemos... Melanie Martín también en los controles. Exactamente. Vamos a darle... Allá la tenemos, nos pone orden cuando este programa se descarrila. Bueno, tenemos una semana que se volvió verde, además de gris, básicamente, con este respingo corrida del dólar, de lo cual hay que desentrañar, digamos, la causa, que ya se habló mucho durante la semana, puso nervioso a más de uno, y las consecuencias inmediatas que esto tiene, y básicamente al agro. ¿Qué le pasa con toda esta corrida? Le agrega obviamente incertidumbre, las tasas se le van para arriba, por lo cual el financiamiento se complica, pero por otro lado el si tenés dólar... que pagar insumos que tenés fijados en dólares se te encarecen. Sí, hay sectores y sectores que le pegan mejor que otros. A la agricultura obviamente le pega mejor que a lo que hace a la ganadería o a la lechería, donde tienen insumos en dólares, pero tienen el precio pegado en pesos. Es decir, lo de siempre, ¿no? Cuando uno habla del campo, cuando habla del agro, es tan complejo, es tan abierto que de golpe poner el mote les beneficia o les perjudica. En definitiva, es una simplificación que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, repasemos qué tenemos en este programa con esta vocación que tenemos de entender qué pasa y, como siempre decimos, aterrados por no morir idiotas para saber qué cornio pasa del otro lado. Lo veo difícil de mi parte, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, viene el INDEC, que le vamos a dar un capítulo. Así es. Viene la campaña de trigo. Viene el INDEC con el nuevo censo agropecuario que se va a realizar en el mes de septiembre. Van a ser 45 días. Y viene también la cuestión de la campaña de trigo, de lo cual, bueno, esta lluvia es un engorro para todo el mundo, pero llena el perfil, así que eso lo beneficia. Tenemos también la película que no vimos y vamos a ver, que nos compete porque va a abrir una polémica de la Gran 7, que es esta película que se estrenó el jueves de Pino. Fumigados, Donde aparece un gran debate abierto, por lo menos lo que vi del tráiler, es que en definitiva, ¿qué dicen? Bueno, dicen muchas cosas. Cuando ves el tráiler, algunos me pongo un poco nervioso porque me gustaría tenerlo a Pino para discutirle. Habla del desierto verde. Que yo sepa, desierto verde de soja. A ver, desierto y verde son como dos cuestiones que chocan. un oxímoron, diríamos. Claro. Por otro lado, dicen que se hizo un análisis de sangre y le dio glifosato puro. Quisiera saber si se echó en la sangre. Caramba. Sí. Bueno, cuestiones todas que abren a un debate que se hace muy interesante si los ánimos se atemperan y tratamos de entender efectivamente qué ocurre en esto que se llama de cambiar el modelo productivo. Cambiar el modelo productivo de lo que antes se hablaba de herbicidas, ahora de golpe se convirtieron en agrotóxicos. Y si no queremos herbicidas, voy a simplificarlo de manera bien cruda, bueno, muchachos, agarrar la azada, agarrar con la mano, agarrar la pala y empecemos a sacar las malezas de 100 hectáreas, 200 hectáreas a pala, claro. Porque no le veo otro sistema, lamentablemente. Pero bueno, dejo abierto, porque siempre uno aprende, siempre uno se entera, el debate acerca de lo que se viene. En Sí, y también ¿no? tendríamos que tener en algún momento algún capítulo, además de abordar esa película, sobre cómo se realizan las aplicaciones en la Argentina y cómo hay que hacerlas para que no sean dañinas. Exactamente, porque los aplicadores también son parte de esta historia, ¿no? Y también para llevar, en definitiva, un debate que nos lleve a la solución. A veces los debates o los estereotipos o los eslogan lo que nos hace es buscar pistas falsas donde la solución no está. Por ejemplo, si se dice que hay poblaciones fumigadas, que lo que yo sé de glifosato se fumiga 1 o 2 veces al año con dosis, llámalo, de 3 litros por hectárea, por lo cual lo que es el gramo o el fuera de lo que es muy, muy poco. En definitiva, esas poblaciones que se dicen estar fumigadas
les ocurre la fumigación cada tanto, pero muy además, poco frecuentemente. no se fumiga las poblaciones, justamente. Por supuesto, además digamos no se que fumiga. se fumiga con un margen con un margen que está estudiado, que tiene que ser de esa forma, para justamente no fumigar las poblaciones. Efectivamente, pero bueno, vamos a preguntar por qué no se agarra la población de quienes están manipulando todos los días con los llamados los herbicidas, con el glifosato, que son los aeroaplicadores, o mejor todavía, la población de quienes manipulan en las fábricas que se hacen glifosato. ¿Qué pasa con esa población? Porque en definitiva es la que tiene el contacto más cotidiano, con más cantidades de principio activo, por lo cual en vez de investigar o tratar de encontrar algún afectado con el supuesto glifosato, lo cual interviene una cantidad de factores fenomenales, porque no es solamente el único factor, sino agarrar esa población, que para mí sería un estudio muy interesante, saber qué le pasa. Y ahí sabremos si efectivamente provoca o no provoca daño para la salud. Pero como decía al principio, el debate abierto, porque esto da mucha tela para cortar y de llegar a un buen puerto. Porque si no se van tomando parches, por ejemplo, hace sábados pasados hablamos lo que ocurrió en Gualeguaychú, que de golpe y porrazo cerraron la posibilidad de expender glifosato en las agronomías, que en definitiva son soluciones para la tribuna, porque el productor, en vez de comprar en la agronomía de Gualeguaychú, la compra en la del pueblo de al lado, en Aldea San Antonio, por ejemplo, y no cambia nada la película. Bueno, cambia, ¿no?, que van a perjudicar a las agronomías de Gualeguaychú. Bueno, me imagino que no deben estar del todo contentos. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos el programa para darle el caso a Lorena Tesio? Que Lorena Tesio, tengo algo que hablar que está del otro lado, porque me voy a dar un rincón para despotricar contra las redes sociales, de la cual ella es tan amante de las redes sociales. Bueno, vamos a darle un capítulo de lo que pasa, porque están cada vez más insufribles, te digo, insufribles. Bueno, hay que ver cuánto de esas, después lo discutimos, pero cuánto de esas redes sociales son reales, ¿no? Porque hay perfiles falsos por todos lados. Ya sabemos que existen trolls, que existen empresas que se dedican a crear perfiles para generar trending topics, para generar discusiones, para desviar discusiones. Es decir, esto es una realidad virtual dentro de la realidad virtual. Una realidad virtual manipulada, y déjame que te tire el título para comenzar la pelea. El tema es así. En la antigüedad, es decir, hace 2 o 3 años atrás, en la antigüedad... Claro, uno pensaba estupideces, porque todos los días pensamos estupideces, idioteces, tonterías, bobadas, qué sé yo, pero ¿cuál era el mecanismo que ocurría? Uno se lo guardaba para uno, es decir, uno la tontería la guardaba en su interior y la guardaba con el pudor para que tu vida no sea una vida ridícula diciendo tonterías todo el tiempo. ¿Pero qué pasó? Ocurrió esto de las redes sociales, donde en lugar de tener el pudor, tu tontería la podés volcar rápidamente. Y entonces ocurre un efecto fenomenal, porque esa tontería, en vez de que te la rechazan, se viraliza y se hace famosa, y esa tontería que está llena de ignorancia se pone al lado, ponele, de algo que estudiado, concienzudo. Con el mismo valor. Con el mismo valor, exactamente el mismo valor. Y entonces nos llenamos de ruido en esta sociedad que está llena de ruido, donde no sabés qué es qué. Pero bueno, después, cuando la tenga acá, a Lorena acá, enfrente mío, lo vamos a discutir. ¿Te parece que arrancamos? Arrancamos. Ahí está. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes
caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Bueno, y con unos años de retraso, te diría unos 6 años de retraso, se va a realizar el nuevo censo agropecuario, que lo va a realizar el INDEC, por supuesto, y con varias novedades. ¿Por qué 6 años de atraso? ¿Se debió hacer que hace 6 años que no se hace? No, en realidad el mandato legal es que los censos de cualquier actividad, porque hay censos para todas las actividades económicas, se realicen cada 10 años. ¿Por qué? Porque el censo es una base que sirve para después hacer política económica, hacer predicciones, hacer diferentes, digamos, sirve para diferentes decisiones en la economía. Bueno, por supuesto que los sectores económicos van cambiando de acuerdo a los años. Por supuesto que el sector agropecuario también cambió desde el último censo que se realizó en 2002. Hubo un intento en 2008 que todos conocimos, bastante fallido, a pesar de que se gastaron unos 30 millones de pesos en ese momento. 30 millones de 2008. Del 2008. Sí, actualizados a hoy serían unos cuantos pesos más. Y bueno, está en marcha ya el nuevo mecanismo para un nuevo censo agropecuario que va a realizarse entre septiembre y noviembre de este año. Se van a censar todas las explotaciones agropecuarias y... Sea agrícola, ganadera... ¿Qué te va a caer? ¿Un censista al Economía campo? Regional, exactamente. Van a contratar varios censistas que van a ser de alguna forma referentes en sus localidades para que la gente les tenga confianza y los haya conocido, digamos, desde antes. Ese es el perfil que están buscando de los censistas. Y tienen la posibilidad los censistas de censar a las personas en sus establecimientos o si no, en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque se va a hacer a través de tablets, ya no más las planillas de papel. Esto va a permitir además tener los datos, digamos, tener mucho menos inconsistencias. ¿Por qué? Porque la tablet online va a descartar algunas inconsistencias en las respuestas y además tener los datos mucho más rápido. Se calcula que el censo va a terminar en noviembre y los datos ya van a estar en el primer trimestre de 2019. Rapidísimo para lo que generalmente es. Ahora la pregunta es, ubicate como un productor agropecuario asediado por datos que te pide la FIP cada trimestre, cada mes, no sé, todo el día estás llenando alguna u otra planilla, por más que el gobierno te prometió que lo iba a simplificar, cosa que hasta el momento creo que no ocurrió. Vamos a confirmar. ¿Qué es lo que... Encima tenés un censo? Bueno, el INDEC tiene como mandato legal resguardar la información estadística, es decir, el secreto estadístico de todas sus actividades, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que, por supuesto, que aseguran dentro del INDEC. Y va a haber una diferencia en este censo, que es, en 2008 se preguntaban, estaba bastante difícil la cosa y se preguntaban valores monetarios. Bueno, este censo no va a abordar valores monetarios porque no es lo que le corresponde al censo, precisamente. Bueno, pero no me terminaste de contestar la diferencia entre la información que le pide todos los días, lo hostiga al productor con información, mal encima lo del censo. A ver. Le preguntamos a alguien que sabe, vamos a hablar con Roberto Bizán, que es justamente el responsable de realizar este censo en el INDEC. Roberto, muy buenos días. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, buen día, Roberto, ¿cómo va? ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo bien por allí? Todo bien, todo bien. Me alegro, un gustazo escucharlos. Igual. Le preguntaba a María, ¿cuál es la diferencia de lo que va a preguntar el censo para recabar obviamente información al productor con lo que habitualmente le pregunta, por ejemplo, la FIP, que está el productor llenando todos los días planillas de todo tipo, coordenadas de dónde tiene el lote, a quién se lo alquila, etcétera, etcétera? A ver, básicamente el censo es un barrido territorial de las cuestiones básicas y estructurales de la producción. Primera gran diferencia, no se pregunta ningún valor monetario, ni planilla de venta, ni planilla de sueldo, ni planilla de costos, o sea, eliminemos ese tipo de comentarios y solamente se preguntan cuestiones físicas que en lo sustantivo responden a 3, 4 inquietudes. ¿Quién es usted como productor agropecuario? ¿Cómo está conformado su familia, su estado educativo, edades, vivienda, lleva registro, no lleva registro, está afiliado a determinadas organizaciones, sí, no, etcétera, etcétera? Se le pregunta
la tierra de la que usted dispone, ¿cómo accede, propiedad, alquiler, etcétera, etcétera? Y después entramos a lo que es estructuralmente conceptual. No estamos preguntando cuánto usted recaudó el último mes. Lo que estamos preguntando es, de la tierra que usted maneja, para decirlo en términos camperos, ¿a qué la dedicó? A agricultura, a ganadería. Cuando la dedicó a agricultura, ¿qué hizo? ¿Cuántos cultivos? ¿Rotó? ¿No rotó? ¿Utilizó determinadas prácticas de cultivos? ¿Hizo uso de inoculantes? ¿Qué tipo de fertilizantes? Etcétera, etcétera. Cuando va a la parte ganadera, para una larga lista de ganados, y esto incluye cerdos, pollos, equinos, bovinos, ovinos y ganadería menores, de vuelta se le vuelve a preguntar cuál es su stock, su composición, cuáles son sus prácticas. Usted hace tacto, entora a tiempo fijo, etcétera, etcétera. Todas cuestiones mucho más específicas y estructurales para tener una fotografía lo más preciso del productor agropecuario. Lo mismo ocurre con la sección 5, que es equipamientos. Es ¿qué tiene usted? No para qué lo usa, sino qué tiene fijo y semifijo. Y ahí la novedad, si me permiten monopolizar la conversación. Está bien. Con periodistas hay que interrumpir. Con periodistas hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado, y con periodistas amigos es un placer hacerlo. Digo, no, en equipamiento, tanto galpones como tractores, etcétera, etcétera, y además ahí, déjeme meter la novedad, empiezan a preguntarse equipamientos que tienen que ver con la transformación de granos en el propio establecimiento. Estamos preguntando si tienen planta de alimentos balanceados, eventualmente planta de biodiesel, biodigestores de gas, paneles solares, etcétera, etcétera. Ahora, Roberto, una vez que revelamos la foto, ¿no? La llevamos al laboratorio, la foto con toda esta información, ¿qué dispara esta información? Bueno, esta información dispara básicamente una foto bien precisa de lo que es el sector agropecuario, como para no errarle, ni en las decisiones de políticas públicas a distintos niveles, ni en las decisiones de negocios privados, ni en la percepción que lo urbano tiene de lo que es el campo. Eso por un lado, o sea, y después permite hacer otros relevamientos a futuro por parte del INDEC o del INDEC consorciado con otras instituciones del sector público sobre temas específicos. Las famosas encuestas nacionales que históricamente se hacían cada 6 meses en Argentina, al no tener una base censal actualizada no se pueden hacer. Y eso permitiría tener una percepción mucho más precisa y estadísticamente más confiable respecto a estimaciones de producción, etcétera, etcétera. Y lo segundo es, le abre la puerta a un montón de operativos específicos. Por ejemplo, hortalizas. ¿Cuánto se produce en Argentina? ¿Cuántos productores hortícolas hay? ¿Cuánta gente emplea? ¿Cuánto es el perurbano de La Plata en ese sentido, el de Rosario, el de Córdoba, el de Mar del Plata? Eso daría lugar a que usted tiene la base censal inicial y después con una hojita de preguntas le hace una radiografía mucho más precisa al sector. Roberto, supongo que, digamos, para hacer las preguntas que ya tienen preparadas para el censo, ¿tuvieron algún tipo de hipótesis previa? Es decir, ¿cómo piensan que va a dar más o menos, digamos hoy, esta foto del campo respecto de 2002? Bueno, yo creo que primero es un ejercicio no apto para economistas en estas épocas que corren. Y estamos hablando de valores físicos y no de valores monetarios. Yo creo que hay algunas hipótesis bastante plausibles de confirmación. Primero, para elegir algunas, tenemos la sensación de que estamos frente a un campo brutalmente heterogéneo. Que hablar de productor agropecuario es casi un saco que no le cabe a nadie. Sí, es un leitmotiv de este programa, ¿no? Meter la lupa en serio y dejar de generalizaciones, donde uno erra bastante, ¿no? Exactamente. Entonces, segunda cosa,
tenemos la sensación de que estamos a las puertas de un salto tecnológico interesante y que eso lo vamos a poder descubrir a través de las prácticas culturales, las prácticas en materia de producción bovina y de equipamiento. Esta idea que está rondando de agricultura de precisión, agricultura 3.0 como el tercer salto después de la revolución de las pampas, es algo esperable, de confirmación y de ratificación en términos de magnitud. Un dato incidental que esperamos encontrar, casi apostaríamos sobre seguro, la edad promedio de los decisores agropecuarios es relativamente baja respecto al pasado, ¿no? Es decir, hay mucha gente joven decidiendo en el campo. Si usted ata esa gente joven decidiendo en el campo respecto a la eventualidad de cambio sustantivo en los próximos años, permite un leve tono de optimismo una mañana de lluvia. Claro. Sí. Y después, dos cositas o tres cositas más que ya con los experimentos que estamos haciendo, el censo pruebas piloto y censo experimental que hacemos próximamente en Lobos, es esta idea de la explotación agropecuaria deslocalizada. Usted generalmente le pregunta, ¿cuánto campo manejás? Tantas hectáreas. Y pueden ser pocas, no es necesario decir 20.000. Con decir 200, 300, de repente el señor le dice, y tengo 15 hectáreas acá, y después tengo alquiladas 20 hectáreas más allá, y tengo 150 hectáreas en la otra punta de la provincia. Ese es un dato novedoso. Vamos a recordar, y eso vale, discúlpame María, eso vale para los chicos, los medianos y los grandes. Interesante. Vamos a recordar que estamos hablando con Roberto Bizán, que es director nacional de estadísticas del sector primario y responsable del próximo censo agropecuario. Ahora, Roberto, una de las cuestiones que se va a develar es efectivamente cuánto es la superficie arrendada en el país, ¿no? Porque se tira cifra que es 50, 60%, pero no sé hasta qué punto eso es exacto. Exactamente, pero está muy bueno, Félix, porque no solo la superficie arrendada, sino las distintas formas de acceso a la tierra más allá de la propiedad individual. Puede ser arrendamiento, puede ser uso transitorio. Otra cosa muy notable en las economías regionales son las explotaciones sin límites definidos, que habida cuenta de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, etcétera, provincias donde el modelo siembra directa más transgénico avanzó y la documentación legal en términos de tenencia o de catastro son relativamente endebles, esto le va a dar una idea de cuántas millones de hectáreas tenemos bajo esos sistemas. Claro. Y eso, de vuelta, tiene como sustrato el hecho de que la gente que se dedica al tema agropecuario crecientemente empieza a contabilizar el costo de oportunidad de la tierra, porque te dice, hay tanta tierra alquilada y hay tantas ofertas potenciales de tierra que aunque yo haga mi propia explotación sobre mi campo, en mi estructura de costos ya te pongo el costo de oportunidad. Claro. Y ese es un dato empresarialmente novedoso en la agricultura argentina. A la luz de la experiencia de 2008, que fue frustrada, quizás algunos productores se quedaron un poquito asustados porque, el censo abordaba algunos temas que no le correspondían a un instituto de estadísticas. ¿Cómo va a ser esta vez el censo? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y cómo va a ser el tratamiento de los datos? El tratamiento de los datos está bajo secreto estadístico, pero quiero volver sobre el punto inicial. Solamente preguntamos valores físicos, no valores monetarios, con lo cual buena parte el nubarrón está despejado. Segundo, el operativo es responsabilidad del INDEC. Vuelvo a repetir, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para fines estrictamente estadísticos, y los primeros responsables, custodios de que eso ocurra, es el propio INDEC, a quien le cae el peso de la ley si hace algún uso indebido de los datos. Y lo segundo es que este es un censo obligatorio, pero ahí quiero ser prudente en la palabra obligatorio.
Es un censo obligatorio igual que la escuela primaria, pero ninguno de nosotros mandamos a los chicos a la escuela por obligación, los mandamos por convicción. Entonces lo que estamos apelando por todos los medios es a la sensibilización de los censados para que lo sientan como propio, lo mismo que el censo de población u otras estadísticas que son de uso común para saber qué somos en el fondo. La pregunta que te hago es, bueno, ocurre este censo cada 10 años. ¿Viste, considerando la dinámica que tenemos tecnológica, económica y demás, ¿no queda un poco atrasado a sacar una foto cada 10 años? Es probable que haya que repensar a futuro el cómo hacerlo y cada cuánto hacerlo. Déjeme poner el tema en perspectiva. El censo del 2002 se hizo sobre 5 cuestionarios de papel y una larga lista de mapas del censista. El censo del 2018 se hace sobre una tablet que incorpora esos 5 formularios y toda la cartografía está digitalizada de manera tal que el productor se puede identificar. Eso es un salto copernicano para el INDEC que va a tener 2 ventajas. Todas las pruebas de consistencia se hacen en la propia tablet, con lo cual el dedito del data entry desaparece. Claro. ¿No? Digo, el problemita de la coma, o si un 0 más, 10 0 menos, etcétera, que era todo un incordio, desaparece. Y lo otro es que el censista hace el censo, termina, lo envía, se encripta y online está en la base de datos de INDEC. O sea, el tiempo entre terminar el censo y publicarlo va a ser muy acotado. ¿Qué nos gustaría a futuro? A futuro nos gustaría mucho hacerlo mucho más dinámico y más electrónico, incluso usando web. Pero este es un camino secuencial donde la propia institución INDEC va evolucionando hacia forma más compleja y yo no descartaría que a futuro tengamos otras metodologías para barridos mucho más eficientes usando la moderna tecnología. Roberto, como vos decís, bueno, la tecnología permite agilizar todo el trámite y, digamos, digestión de esos números. La pregunta que te hago es, ¿ustedes interpretan después esos datos una vez que los tienen? ¿Cómo funciona? A ver, el INDEC básicamente es un instituto de estadísticas y censos, no un instituto de análisis, y pone a disposición las publicaciones centrales con los cuadros básicos y además tiene las bases disponibles para toda consulta que de manera individual se hagan, se recepcionan en INDEC y se le dan curso. Lo voy a poner de otra forma. INDEC va a publicar los cuadros centrales en publicaciones online lo más rápido posible de manera agregada para resguardar el secreto estadístico. Si usted quiere hacer un estudio sobre tasa de extracción ganadera por departamento en los bajos del Salado, usted va a hacer un pedido particular al INDEC identificando exactamente qué entiende por bajos del Salado, cuáles son los departamentos, cuáles son los indicadores. El INDEC le va a confeccionar una respuesta ad hoc siempre respetando los secretos estadísticos. No puede pasar información individual ni información desagregada que permita la individualización. O sea, ese es el camino. Hay información general y después respuestas a pedidos puntuales. Por lo cual esperamos un 2019 activo. Muy activo. Vamos a ver qué da la foto. Así que claro, que da la foto para poner la lupa en si el primo que no veíamos hace tiempo era tan buen mozo o no. Tal cual. O si estuvimos hablando mucho tiempo al cohete también, ¿no? O que de repente el señor que decíamos medía 1,90 m estaba parado sobre un banquito. Tal cual. Una cosa interesante que me están corriendo con el tiempo, pero es interesante destacar, es que van a preguntar afiliación gremial. Exactamente. Qué problema para las entidades. No es un problema para las entidades. Las fotos es un punto de partida que permite después que cada entidad tenga una idea más precisa de a quién se está refiriendo. Sí, no sabemos si quieren que se sepa, pero bueno. Déjeme contarle que hay varias novedades en el censo de ese tipo. Por ejemplo, por primera vez va a estar toda la parte forestal adentro. Claro.
Y toda la parte de industria semillera también, porque en agricultura hay un ítem que es, si usted se dedica a la producción de semilla, también corren las generales de la ley, idéntico que para cabañas. Y esos son dos temas que son críticos y fundamentales en la competitividad del sector. Sin duda. Las casi 3.000 cabañas y los millares de semilleros y breeder que hay dando vuelta. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir con el tema seguramente más adelante. Sí, claro, después que develemos la foto lo vamos a seguir. Te mandamos un abrazo, Roberto. Otro abrazo para ustedes y para la audiencia. Gracias. Era Roberto Bizán, director nacional de estadísticas del sector primario y responsable del próximo censo agropecuario. ¿Qué tema? La cuestión de la información encriptada, donde lo tiene el INDEC y no se lo da a nadie, en Es definitiva. un temón, es un porque tema, bueno, entiendo que el director del INDEC, Jorge Todesca, cada tanto sufre alguna presión de algún miembro del gabinete para, bueno, saber algún dato sobre por qué aumentó algún precio, etcétera. ¿Quién lo aumentó? ¿Quién lo aumentó? Exactamente. Claro, eso se resguarda aquí. Y así bueno, debe sí. ser. En el mundo Todesca también. digamos, Todesca hace una bandera de esto, de resguardar el secreto estadístico. En el mundo existe este tema como ejercicio de información, digamos, encriptada. El USDA lo tiene, ¿no? ¿Cómo es el tema del USDA con respecto a los informes que sacan mensualmente de estimaciones? Claro, digamos, nadie duda de que el informe de estimaciones agrícolas que difunde el USDA periódicamente tiene un enorme valor económico. ¿Por qué? Porque influye, porque la gente le cree a ese informe, sabe que tiene consistencia. Pega en Chicago, por de pronto. Duda, claro, pegan los precios. Apenas se difunde, los precios tienen un movimiento, para arriba, para abajo. Bueno, por eso es que el USDA tiene un enorme resguardo de los datos hasta que se hacen públicos. ¿Cómo lo hacen? El día en que estos datos... Primero, ninguna de las personas que trabaja en ese informe tiene toda la información completa. Es decir, cada uno trabaja en una porción, pero no en la información completa. El día que ese informe se va a difundir, se juntan todos en un cuarto, todos los responsables de realizar ese informe. Es decir, los que llevan cada parte. Los que llevan cada parte se juntan en un cuarto. Ese cuarto no tiene ni señal de teléfono, ni señal de Wi-Fi, ni posibilidad de enviar mails, y además tienen que dejar los teléfonos celulares afuera de ese cuarto. Quedan secuestrados en un cuarto, en una palabra. Quedan totalmente secuestrados hasta que el informe está completo y recién pueden salir los responsables de realizar ese informe una vez que el informe se hizo público. Entonces, bueno, de esta forma se resguarda todo el proceso del informe, no se filtra la información antes. Es decir, toda la gente tiene la información, todo el público, todo el mundo tiene la información al mismo tiempo. ¿Y cuándo los dejan salir del cuarto? 2 horas después de difundido el informe. ¿Y si uno tiene que ir al baño? lo llevan Supongo acompañado. Que tendrá baño. Lo llevan acompañado. Lo mismo sucede, salvando las distancias, con el INDEC. Cuando se difunde con este INDEC, digamos con el INDEC dirigido por Jorge Todesca, que es tan celoso del secreto estadístico y de manejar en forma transparente todo, y de hacer de alguna forma una nueva reputación del INDEC, que fue intervenido tantos años, cuando se difunde, por ejemplo, el índice de inflación mensual, ese índice va en sobrelacrado, directamente a jefatura de gabinete. Ni siquiera va al ministro de Economía. Desde no va por mail, por ejemplo. No. Va en sobrelacrado. Va en sobre. Y se sortea el Ministerio de Economía para recibir por las dudas cualquier tipo de presión, ¿no es cierto? Exactamente. Después el ministro tendrá que explicar esa cifra, pero esa cifra es inamovible. Bueno, como decíamos en el arranque del programa, el cambio climático hace que que abril sea el marzo de antes. Claro, ¿viste? Todo cambia, ¿viste? Está todo dado vuelta, estos días de lluvia por todos lados, la cosecha se paró, se atrasó todo, los que cargaban no cargaron, los camiones no llegan, bueno, todo un lío el movimiento de Hacienda. Claro. Mate y tortas fritas es lo que sobra hoy por hoy en el campo. Pero tiene un aliciente esto del cambio climático, donde el abril de ahora es el marzo de antes, ¿viste? El marzo que llovía, que bueno, el marzo típico se corrió.
En marzo de Real no llovió. Le recuerdo que ya estamos en mayo, digo, sí, ¿no? Más o menos. Bueno, pero se va corriendo. Vos fíjate este tiempo, ¿no? La helada bastante. No sé cuándo va a caer. Pero la buena noticia es que la gran duda que había en el medio de la seca, cuando vos veías que no te llovía para los cultivos de la gruesa, que eran realmente lo que te afectaba, pero había una preocupación atrás de tu cabeza como mediano plazo, ¿qué va a pasar para el trigo? Porque esto de las noticias falsas también ocurrían en el tema climático, donde decían pronósticos espantosos, no va a llover nunca más, no se van a recargar más los perfiles del suelo, vamos a entrar en un invierno muy seco y el que primer pagaba el pato era el trigo, era todo lo que era la fina. Bueno, llovió, ahora aparece una esperanza con respecto al tema con el perfil lleno, aparecen las expectativas de siembra, pero también aparecen interrogantes acerca de cómo se va a hacer ese trigo, si se va a hacer como la campaña pasada o no. ¿Con qué tecnología? Y básicamente, cuando uno habla de tecnología, hablas del paquete de herbicidas y básicamente de la cuestión de fertilizantes, ¿no? Así es. Así que bueno, ¿por qué no hablamos con quien está del otro lado de la línea? Vamos a preguntarle a Jorge Bassi, que es vicepresidente de Fertilizar. Jorge, muy buenos días. Hola, Jorge. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, volvió la esperanza. Sí, la verdad que se cortó una sequía que fue muy grave, se mantuvo durante muchos meses, y como vos decís, cuando deja de llover y la gente se pregunta, y capaz que no vuelve a llover. No llueve nunca más. Invierno, claro, y en invierno normalmente son los meses de menos precipitaciones. Hoy hemos recargado perfiles en casi todas las zonas, queda la franja más oeste, que no recargó de la misma forma que lo que son las zonas núcleos, pero en la mayoría de las zonas tienen muy buena humedad para encarar la campaña de trigo y cebada. ¿Y ustedes cómo ven esta campaña en cuanto a lo que hace al fertilizante que está visto en las campañas pasadas, que es lo que termina moviendo la aguja de los rindes, ¿no? Y de la calidad? Vos bien lo dijiste, el fertilizante hoy es en trigo o cebada, es el insumo de mayor inversión, por lejos. Entonces, tiene otra característica, que no es un insumo que entre con una dosis de manual, voy a aplicar 200 centímetros cúbicos. No, es un insumo mucho más cuantitativo. La gente decide cuánto arriesga, y a veces decide con algún método técnico científico, y a veces decide con el bolsillo, sacar riesgo, ¿no? Lo que vemos es que hubo una revolución de variedades muy interesantes, sobre todo al norte de la Ruta 5 de la provincia de Buenos Aires, que da muy buenos rendimientos, pero que si no le ponemos el fertilizante, esos rendimientos tienen baja proteína. Entonces... Estás hablando de materiales de trigo, básicamente. Materiales de trigo, básicamente. En cebada ya convivíamos con este dilema hace casi una década, pero ahí el contrato le fija condiciones tan desfavorables a la baja de proteína que la gente ajusta y fertiliza bien las cebadas. En trigo, los contratos cámara que no ajustan de la misma forma cuando hay baja proteína, hacen que el productor esté en la duda. Dice, bueno, si fertilizo mucho, tengo más rendimiento, tengo más proteína, pero arriesgo más dinero. Si fertilizo poco, tengo una cosecha lo ve como un lugar más seguro, aunque nosotros lo que decimos es que lo más seguro es que tenga muy baja proteína, y eso, a nuestro parecer, está trayendo cada vez crecientes dificultades en el comercio, porque en el fondo es un trigo de baja proteína hoy es difícil de mezclar con trigos de alta proteína. Y el castigo es muy grande, porque no hay. Y de lograr los estándares de exportación que quieren proteína de 10,5. O sea, ya no es calidad para un molino, no, es calidad para exportación que quiere esa base de 10,5, porque es lo que la gente compra, en nuestros mercados compran, los países, tanto Brasil como Perú, ahora que se entró a México, pero hasta los países de África que nos compran, pretenden que el trigo duro argentino esté entre 10,5 a 11 de proteína. Ahora, esto de la recarga de los perfiles hace que la apuesta o el riesgo que tomen los productores por fertilizar, evidentemente le disminuye de manera importante. Es muy importante recalcar eso, Félix, porque acá hay un vaso de agua que
yo a veces le digo la cuenta bancaria, es como iniciar un negocio y tenés la cuenta bancaria bien, y bueno, cuando te tenés que comer ese arranque del negocio, que normalmente es a pérdida, bueno, lo soportas bien y llegás bien al momento de cosechar los frutos del negocio. El trigo es un poco así, porque junio, julio, agosto, no el año pasado, no el anterior, pero suelen ser meses de bajas precipitaciones. Y ahí ya te arranca la primavera, el trigo empieza a crecer fuerte, empiezan a aumentar las temperaturas, y vos justo venís de 3 meses que en promedio son los de menores precipitaciones. Pero si vos tenés un suelo relativamente profundo y salís con una carga de agua importante, esa primera curva, que puede ser los inicios de primavera, que llegan antes las temperaturas que las lluvias, el cultivo lo sobrelleva perfectamente. Ahora, si partís de poca agua, es un negocio que tiene más riesgo, porque la primer sequía de inicio de primavera, que se atrasen las lluvias, a vos te agarra con muy poquita agua. Entonces, para las zonas de zona núcleo cordobesa, Venado Tuerto, lo que es Bragado, Junín, Villegas, todas esas zonas, si salen con un perfil de agua cargado como lo tienen, el negocio es de menos riesgo. Tienen que apostar a rendimiento. Y en rendimiento, eso sí, nosotros reconocemos que las dosis son mucho más grandes que las que está acostumbrado el productor. Estamos mostrando ensayos que se usaron hasta 500 kilos de urea, ¿sí? 800 kilos de guan. Entonces, con esas dosis lo que sí recomendamos, no se pueden aplicar todas el primer día. Hay que ir viendo la evolución del cultivo, viendo la evolución de las lluvias y pensar en como mínimo 2 aplicaciones de nitrógeno. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo económico y minimizar el impacto ambiental que hace que una lluvia grande te lave el nitrógeno, por un lado tiene una pérdida económica y por otro lado impacto ambiental. Entonces no estamos invitando a correr el riesgo todos juntos, además estamos invitando a que la gente pruebe y haga ensayos en el campo y se dé cuenta que lo más probable es que a su cultivo le estén faltando 50 kilos de nitrógeno, que son 100 kilos de urea o 140 kilos de fertilizante líquido. Le está faltando eso, le está faltando un montón. Entonces que haga pruebas en el campo con dosis contundentes, porque las variedades estas lo que no tienen es techo de rendimiento, realmente son de muy, muy alto potencial. Vamos a recordar que estamos hablando con Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. Además, el trigo es un buen comienzo para arrancar con las prácticas de fertilización, porque en definitiva un trigo te termina dejando un nivel de fertilidad en el suelo para la soja de segunda. Hay muchos productores que le echan con todo lo que tienen al trigo y después casi hacen la soja con muy bajo costo, no lo fertilizan, ¿no? Sí, el nitrógeno es la llave del trigo, ¿no? Le abro más grifo al nitrógeno y tengo más trigo. Y el fósforo y el azufre son los que me dan el doble cultivo. Si realmente lleno el plato de fósforo y azufre y queda para la soja de segunda, es donde la soja de segunda se luce y tenemos el doble cultivo, que es lo que da más margen. La verdad que hay buen margen en este cultivo. Hay otra razón, que es la caja en diciembre, razón que había sido olvidada en los últimos años, porque comercializar el trigo era muy difícil, pero hay otra razón, se sale de una buena cosecha, de una mala cosecha, y se va a buscar el cultivo que tiene el primer flujo de caja, ¿no? Que es los cultivos de fina, el trigo principalmente. Jorge, ¿nos recordás rápidamente los ensayos que están haciendo con alta dosis ustedes? ¿En dónde, cuánto y cómo y qué les está dando? Así brevemente. Cuando vimos el potencial que tenían estas nuevas variedades, la verdad que nos sorprendió. Esto ya desde Bunge, que es la empresa donde yo trabajo, hicimos un acuerdo con Don Mario, un acuerdo con Bioceres y un acuerdo con Klein. ¿Por qué? Porque veíamos que las variedades no tenían techo, o sea que las recomendaciones que estábamos haciendo se quedaban siempre cortas, y por otra parte veíamos este tema de la proteína que nos preocupaba, que fertilizando variedades francesas al modo criollo lo que obteníamos era buen rendimiento, pero con muy bajo nivel de proteína. Estamos hablando de
que convertimos al trigo en un maíz, ¿no? Cuando ya no tiene proteína, no hace pan, no sirve para hacer pan y realmente que es para hacerlo a los animales, que es el destino del maíz, claro, normalmente. Entonces, hicimos 2 años de ensayo, 2 campañas húmedas, pero la última más húmeda. Lo que encontramos es que los techos de rendimiento son realmente muy altos. O sea, en todos los ensayos, sobre todo la primera campaña, logramos superar los 8.000 kilos. 8.000 kilos de trigo, es una barbaridad. De trigo en zonas como zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Zonas que no lo esperábamos. Lo otro que sí, con muy poco nitrógeno, con una dosis muy baja de nitrógeno, estos trigos estaban en 4.500, muy buenos rindes, que llenan muy bien el ojo, pero con proteínas que arrancan en esos niveles, cuando le falta nitrógeno, en 8% de proteína, que es una dificultad enorme para la comercialización. Lo que encontramos también es que el productor de punta, que hoy está aplicando dosis, lo voy a llevar a nitrógeno, de alrededor de 100 kilos de nitrógeno, que serían unos 200 kilos de urea, para hacer las cuentas rápidas, al productor de punta por lo menos le están faltando otros 100 kilos de urea. O sea, al productor de punta todavía puede aumentar un 50% la dosis para llegar a los niveles óptimos. ¿Un productor de punta que aplica cuánto de urea? Un productor de punta en zona norte de Buenos Aires mide el suelo y lo lleva a 150 dN. Esos son unos 200 kilos de urea. 200 kilos de urea. Y le entran al de punta 100 más. Ahora, el productor promedio no está en 200 kilos, está alrededor de 150. Claro. Entonces, hay todavía un margen. Mucho más alto. Lo que mostrábamos en los ensayos es que el ensayo dice muy bien lo que ve el productor, o sea, ve que en las dosis que usa el productor, el ensayo demuestra que sacas buenos rindes, 4.500, 5.000 kilos, pero con proteínas 8,5, 9, ¿sí? Muy lejos de las proteínas 10,5, que hacen que ese trigo sea difícil de mezclar, porque si vos pones en un promedio 10 y 11, estás en 10,5, pero si pones 8,5, no tenés dónde contra qué ubicarlo. compensarlo. Claro. Jorge. Perdóname, pero otra interesante conclusión fue que el año pasado, que fue muy llovedor, los ensayos por practicidad hicimos una sola aplicación. ¿Por qué? Todos tenemos mucho trabajo, no solo el productor agropecuario. O sea que nosotros también lo hicimos mal. Por practicidad hicimos una aplicación. Y realmente se puede ver, si uno analiza detalladamente los ensayos, que hay que ir esquemas como en Europa, por algo los hacen, de altas dosis, pero escalonadas a lo largo del ciclo. Jorge, se nos va el tiempo, pero bueno, el tema es por demás interesante. Tenemos la campaña de trigo por delante, así que bueno, le vamos a seguir sacando jugo a este tema que obviamente tiene mucho para dar. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes y muchas gracias por su. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Era Jorge Bassi, vicepresidente de Fertilizar. Campo de barro tibio Mistol, canto nochero, siembra de amor. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, hablamos del verde, pero no del verde de Pino Solanas que habla... El desierto. Sí, por lo menos lo que viene el tráiler, ¿no? Desiertos verdes. O es un desierto o es verde, pero es desiertos verdes. Es como un oxímoron, sí, ¿no? Más o menos, una cosa así, pero yo abrigo la esperanza de tenerlo a Pino acá después de haberle visto la película, que lo vamos a ver durante la semana, para debatir con él. Pero estamos hablando del tema del dólar, de todo lo que ocurrió en la semana, y para no quedarnos en la anécdota estrictamente de suba, baja o medidas que tomó el Banco Central, vamos a una cuestión más de fondo para entender qué ocurre o qué puede llegar a ocurrir con esto. ¿Te parece? Y por eso vamos a hablar con Agustín Echevarne, que es economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, muy buenos días. Hola, Agustín. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Bueno, ¿qué hay más allá, digamos, de este respingo o corrida o como quieras denominar de lo que ocurrió en la semana con el dólar? ¿Qué hay más allá en términos de economía?
Creo que lo que tenemos que ver es que nosotros venimos diciendo esto hace bastante tiempo. El gradualismo tiene un problema. Cuando el gobierno heredó una situación muy complicada hace 2 años atrás, o 2 años y pico. Y esa situación, la verdad es que durante la campaña electoral no la quiso mostrar. Para ganar las elecciones mostraron los globos amarillos, todos sonrientes, todo anda fenómeno, y nunca dijeron cuál es el problema. Y la Argentina viene viviendo por arriba de sus posibilidades desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que Argentina tiene un nivel de productividad muy bajo, porque, por ejemplo, tenemos 2 millones de personas más en el Estado, pero no significa que esas 2 millones de personas más, me podrán decir, mejoró la salud, mejoró la seguridad, mejoró la educación, es decir, los servicios que presta el Estado son los mismos, es decir, no han mejorado demasiado. Y tenés 2 millones de personas más, ¿qué significa? Que es poquísima productividad o nula de esas 2 millones de personas. Es decir, de 2 a 4 significa que bajó la productividad del Estado a la mitad. Si la productividad del Estado baja a la mitad, los argentinos somos más pobres. Pero no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? Porque bajaron las tarifas a 0, o a uno muy chiquitito, porque se fueron congelando mientras la inflación iba aumentando fuertemente, y entonces vivías de rentas, vivías de lo que se había invertido en la década del 90. Esa situación duró bastante tiempo y la gente se empezó a sentir, claro, cuando no pagas en servicios te sobra algo de plata todos los meses, un mes compras un televisor, otro mes compras un lavarropas nuevo, etcétera, hay un boom de consumo, el gobierno permanentemente, el gobierno anterior hablaba permanentemente del consumo, las bendiciones del consumo, pero la realidad es que los países crecen por inversión, por ahorro e inversión, y eso fue lo que faltó en Argentina. Entonces llega el gobierno de Macri, ¿y qué es lo que hace? Dice, nosotros vamos a hacer gradualismo y en lugar de corregir el déficit fiscal, nos vamos a financiar. Y tomamos 30.000 millones de dólares por año. Con lo cual se te va generando un aumento de la deuda muy grande y frente a ese contexto, este año ocurrieron varias cosas que complicaron la situación. Algunas que eran previsibles, nosotros lo veníamos diciendo, van a subir las tasas en Estados Unidos. Bueno, las tasas en Estados Unidos están subiendo. Se complicó porque además en Argentina tuvimos la sequía. La sequía nos pierde 5.000 o 6.000 millones de dólares. Tal cual. Y para colmo, después la lluvia cayó tarde. Entonces ahora se complicó la recolección de la cosecha. Se demoró por lo menos la recolección de la cosecha, que va a ser más escasa. Eso también complicó el tema de los dólares. Con lo cual hemos tenido toda esta volatilidad del mercado, bueno, y la intervención del Banco Central, sobre todo muy contundente, etcétera. Pero lo que es importante que me parece que comprendamos los argentinos son las consecuencias. Por las consecuencias de no hacer el ajuste en su momento racional, planificado, con amortiguadores sociales para que los más endebles del sistema lo puedan pasar bien y demás, es que terminás teniendo después problemas más graves. Yo creo que lo que está pasando estas semanas tiene que servir como una alerta para el futuro, ¿no? Bueno, de hecho el gobierno anunció una reducción del déficit fiscal del 3.2 al 2.7. Ahora la pregunta, estamos hablando con Agustín Echevarne, que es economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso. La consulta es, ¿había margen político? Porque, bueno, desde la economía quizás es más fácil, por decirlo, pedir estos cambios, pero ¿había algún margen político como para hacer ese ajuste? Desde la política, el análisis, uno de los mejores analistas ha sido Maquiavelo. Y Maquiavelo te dice, el príncipe que llega con malas artes, generalmente todo lo político, pero lo que tiene que hacer es el mal de golpe y el bien de a poco. ¿Por qué? Porque hacer el mal de a poco es insoportable. En cambio, si uno hace el mal de golpe, es decir, los programas de shock, y esto es análisis político, porque todo dice los economistas no miran la política. Yo les digo, bueno, lean como mínimo a Maquiavelo, no pido que lean a Herodoto y a todos los demás, pero por lo menos a Maquiavelo. Y Maquiavelo lo explica con mucha claridad. Cuando haces el mal de golpe y el bien de a poco, el pueblo termina amando al príncipe. Ahora, en cambio, cuando haces el mal de a poco, todos los meses das malas noticias. Todo el mes está subiendo las tarifas. Ahora, todo el tiempo estás haciendo... Agustín, para pelearte el argumento en el sentido de gradualismo contra shock, la experiencia pasada de la Argentina, tenemos muchas más experiencias de planes de shock que planes gradualistas. Creo que tenemos muy pocos planes gradualistas. ¿No habría que darle algún crédito al gradualismo contra lo que ocurrió en planes de shock, que la mayoría se terminaron estrellando?
Es que en general es al revés. En general hemos tenido planes gradualistas que terminaron con shocks. A ver. Es decir, y claro, cuando uno mira el que hizo De la Rúa, por ejemplo, un plan gradualista, no hizo nada. ¿Y qué quería hacer López Murphy en 1999? Un plan de shock, pero ni siquiera de shock, te diría un plan razonable de ajuste, porque estabas con un déficit muy grande y ya venía de 2 años de recesión. Bueno, pero salió por la ventana. No, perdón, estoy hablando del 99. Ah. Entonces, en el 99, ¿qué pasó? De la Rúa hizo un plan gradualista y para colmo subió impuestos. Entonces, en vez de bajar el gasto, pues nadie quiere atacar el gasto. ¿Y qué pasó entonces? Que poco más tarde se fue el Chacho Álvarez por problemas políticos. Luego de irse el Chacho Álvarez, recién ahí termina cambiando al ministro de Economía y lo pone a López Murphy, que propone un plan de un shock moderado, pero por lo menos en el sentido correcto. Y si te fijas, parecido ahora, porque bajaba medio punto el déficit fiscal. Ahora, un déficit que era mucho más chico en esa época, ¿no? De todas maneras. Pero lo cierto es que todo el mundo dice, ¡ay, no funcionó lo de López Murphy! No, lo de López Murphy nunca lo quisieron aplicar. Ese es el problema. Nunca se aplicó. En cambio, los planes de shocks sí funcionaron. El plan de shock fue, por ejemplo, Cavallo con la convertibilidad. Y con la convertibilidad, que además hay que volver a mirarla, con la convertibilidad bajó la inflación de 3.000% a cero, y no solo bajó la inflación de 3.000% a cero rápidamente, sino que en el mismo periodo bajó la pobreza del 44% al 22%. Entonces la gente se acuerda que la convertibilidad terminó mal. Pero lo que no se acuerda es que a Cavallo lo sacaron del gobierno por pelearse con Yadrán en el año 95. O sea, se pelea con 95 con las mafias y no lo pueden sacar inmediatamente porque los mercados se hubieran caído y lo sacan un año más tarde, en el 96. Por la crisis de México. Ahora, vos decís, bueno, un shock que baje en definitiva el déficit a términos más razonables y con una política, con una política de salvaguarda a la población más sensible. La pregunta es, ¿tenemos el ejercicio suficiente como para garantizar que esa población que está mucho más afectada, más cerca o en la línea de la pobreza, pueda no sufrir de lleno este golpe del ajuste? Es decir, ¿tenemos afiatado planes para resolver eso o va a ser una prueba y error? Mira, lo que tenemos clarísimo es que lo que genera el aumento de pobreza es no hacer el ajuste fiscal. Es decir, por no hacer el ajuste fiscal en el 99, la pobreza saltó del 22 al 54% en el año 2002. La pobreza saltó cuando vino la maxi devaluación de Duhalde. Duhalde además hizo un programa espantoso porque encima hizo la especificación asimétrica, que fue sacarle la plata del bolsillo a la gente que había ahorrado y a la gente que con mucho esfuerzo había ahorrado durante años para dárselos a grandes empresas y bancos, ¿no? Que estaban endeudados. Entonces hay que entender lo que han hecho muchas veces gobiernos que se dicen populistas, que es empobrecer a la gente. Entonces, la verdad es que la mejor propuesta que uno puede hacer para la gente de menores recursos, para los pobres, para los que no tienen acceso a la mejor información y a las posibilidades del mercado financiero, es tener una moneda sana. La inflación es lo que destruye a las personas, el ahorro de la posibilidad de salir de la pobreza. Es decir, una moneda sana. Yo soy, por ejemplo, favorable a la dolarización total. ¿Por qué? Acá en Argentina, por supuesto, o a una convertibilidad. No es la mejor opción, pero las demás opciones las hacemos mal, las hemos prostituido. Desde el año 35 para acá, que se creó el Banco Central, el promedio de inflación es 70% anual. Entonces, eso es lo que le sacan del bolsillo a los más pobres, porque las personas que tienen más acceso a las finanzas, al conocimiento y a las operaciones financieras en general, siempre se defienden de la inflación. Ahora, el que no puede defenderse es el que ni siquiera tiene cuenta corriente, un banco, por ejemplo. Ahora, te hablo de alguna manera de la inelasticidad de bajar el gasto, en el sentido de que, bueno, ese déficit o ese gasto está en salarios. Y para bajar el déficit tenés que terminar sacando gente. ¿Cómo haces? Fíjate lo que hemos hecho ahora, que ha hecho el gobierno en estos años. Todo el ajuste que se hizo, lo hizo el sector privado, porque fue aumento de tarifas, ¿sí? Y se aumentó el gasto público, en otras cosas, en planes sociales, etcétera.
Ahora, ese aumento de tarifas que pega al sector privado, el sector privado es el que está pagando toda la fiesta permanentemente. Cada vez que viene una recesión, el gobierno toma gente y ajusta el sector privado. Y esto lo vienen haciendo desde hace 17 años. En realidad es mucho más, pero de los últimos 17 años fue clarísimo. Cada vez que hay una recesión aumenta el sector público y tenés más impuestos en el sector privado. El punto es que ya es insoportable. Hoy tenés 22 millones de personas recibiendo dinero del Estado y solamente 8 millones de personas que pagan la fiesta, que están trabajando en el sector privado. Pero además, los salarios públicos son más altos que los salarios privados. Cuando lo que necesitamos es que pase la gente del sector público al sector privado como un flujo durante un tiempo, durante varios años, para que sea gradual, pero que empiecen a pasar, los salarios públicos tienen que estar por debajo de los salarios privados. Con lo cual hay que empezar a entender cómo, y creo que el periodismo nos tiene que ayudar en esto, a comprender que Argentina tiene que ir pasando gente del sector público al sector privado. Claro, pero ahí estás aplicando una política gradual, no de shock. Es decir, gradualmente vas haciendo un flujo para salir del Estado al privado, pero no lo aplicas de golpe. Siempre es un flujo, pero las políticas son de shock. Es decir, vos cambiás los incentivos de shock, luego los resultados son graduales. Pero el mecanismo de incentivos, las reformas estructurales, las tenés que hacer lo más rápido posible, porque son un conjunto de reformas estructurales. Hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer la reforma impositiva, tenemos 97 impuestos. Es decir, no hay países que funcionen con 97 impuestos diferentes. Los países razonables tienen 5 o 6 impuestos. Suponte 10 impuestos, pero no 97 que cualquiera pueda poner un impuesto nuevo en cualquier momento. Y permanentemente te cambian las reglas del juego, que es la seguridad jurídica. Entonces, tenés que hacer un plan que involucre ¿vos una cantidad. ¿No estás observando una reforma en ese sentido? Lo que estoy observando son reformas muy pequeñas, muy graduales, que no son suficientes. Por ejemplo, cuando mirás el mundo, ¿qué están haciendo Trump? Una baja de impuestos fenomenal. Macron, una baja de impuestos fenomenal. ¿Qué hizo Suecia hace unos años? Una baja de impuestos fenomenal. Si mirás las reformas del 90 de Alemania, una reforma laboral impresionante. Si mirás la reforma que está proponiendo Macron, es una reforma importante. Si mirás la reforma que hizo en Brasil laboral, es una reforma muy importante laboral. Acá son todas cosas chiquititas. Y todas cosas chiquititas en un país que, si mirás lo que nos pasó en los últimos 17 años, hemos tenido un shock, pero del lado negativo. Es impresionante. Por ejemplo, en libertades económicas, Argentina está en el puesto 144 en el mundo. Y porque con Macri recuperamos 20 posiciones. Pero estamos en 144, estamos entre los países, salimos de los países más reprimidos de la Tierra, donde estábamos hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás, para estar ahora en los moderadamente reprimidos, pero al fondo de la lista, bastante abajo. ¿Sí? Nos falta muchísimo para llegar a donde estábamos en la década del 90, que estábamos entre los 20 países con mayores libertades económicas. ¿Y por qué son importantes las libertades económicas? Porque sin libertades económicas los países no crecen. Es tan simple como todo eso. Todos los países que son desarrollados están en esos 20 primeros lugares, inclusive los países nórdicos. Cuando uno habla de Suecia, Dinamarca, Finlandia, todos están en los primeros lugares. Suecia está a 15, me parece, en índice de libertades económicas. Agustín, se nos va el tiempo, pero dejamos abierta la posibilidad de discutir y revisar los 90, porque ahí dejaste picando una pelotita, de lo cual hay mucha gente que no tiene un buen recuerdo de los 90. Pero... Totalmente, porque tenemos mal recuerdo de la historia, pero hay que analizar 91-96. En el 96, cuando se va a caballo, la economía está creciendo, la pobreza había caído fenomenalmente, habíamos superado el efecto tequila, que fue infinitamente más duro de lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? A México lo tuvieron que salvar poniéndole 40.000 millones de dólares de aquella época. Y sin embargo, pasamos todo eso, la economía crecía, había subido el desempleo por el efecto tequila, pero ya estaba bajando de nuevo, en el 97 también, pero ahí empezó el despilfarro de las provincias. Exacto, se entusiasmaron de vuelta con el gasto ahí. Agustín, te vamos a terminar abandonando, pero bueno, este tema lo seguimos porque son en definitiva temas de fondo, de lo cual da al debate. Totalmente. Te agradecemos. Gracias, muchísimas gracias. Era Agustín Echevarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso. Félix.
Había una vez un grupo de amigos en el barrio, tenían una banda que nunca había tocado. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix Sanmartino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, ¿qué me podés llegar a contar de esta corrida? Porque fue una corrida de plata de extranjeros que salieron corriendo y disparando con esto de la renta financiera que provocó, digamos, este terremoto en el dólar, ¿no? Sí, de extranjeros, y siempre se le suma a eso una vez que ven que el dólar se está moviendo, el ahorrista común, ¿no es cierto?, argentino. Hay que ver cuánto va a quedar en esa corrida de extranjeros, es decir, de algo que es un stock y de algo que podría ser un flujo, como es que se le sumen los ahorristas. Habitual, exactamente. El stock que estamos hablando argentinos, por lo que el pequeño ahorrista. Claro, por lo que me decían, lo tentaron al que vino a poner dólares de afuera diciéndole: tenés esta tasa, no tenés renta. En ese momento no había renta financiera. Entraron. No había impuesto a la renta financiera. Claro. Le bajaron la tasa, le pusieron la renta y abrieron la tranquera y se fueron. Eso sumado al aumento de tasas de los Estados Unidos. Claro, claro. Todo esto provocó lo que vos decís que es una cantidad limitada. No sé, escuché por ahí que son 8.000 millones de dólares en definitiva lo que entró y lo que se va a ir, digamos, ¿no? No viene mal desde un criterio que no tengo económico esto de entradas y salidas de plata de afuera, que siempre le dan una volatilidad muy grande a lo que es, porque es capital básicamente especulativo, no es que vienen a poner una fábrica ni a poner una inversión, entra y sale. Claro, el tema es cuánto eso arrastra al resto de los actores en la economía también a correr contra el dólar y cuánto se puede sostener y bueno, cómo también, porque tuvieron que aumentar las tasas de interés nuevamente. ¿Cuánto complica a la economía en general? ¿Qué costo va a tener para la economía en general? Y bueno, con una tasa de interés que creo que se le metieron en 35 o 40% llegó, obviamente le pone un problema al crecimiento de economía y empiezan también a recalcular todas las variables, no solamente la inflación, que evidentemente no va a cumplir el 15%, lo que hace al crecimiento, de lo que le pone un gran signo de interrogación, y cómo jugó también en esta cuestión del dólar como materia escasa. Imagínate, cuando arrancó el gobierno parecía que iban a sobrar dólares por todos lados, ahora pasó a ser un material escaso. Cómo jugó el hecho de la cosecha con la seca, es decir, el cambio climático se metió dentro del crecimiento del PBI y se metió dentro de esta cuestión cambiaria. Que además también si sos agropecuario, digamos, y tenés un precio en dólares para vender tu producción, bueno, siempre vas a esperar a que el dólar siga subiendo. Entonces también es la especulación inevitable que existe ahí para liquidar o no la cosecha. Se levantó, vamos a ponerle números a lo que estamos diciendo, de cosecha recolectada de 25 millones de toneladas. Se calcula que la cosecha final va a terminar rondando los 38, 39 millones de toneladas. Acordémonos de lo que fue la estimación en el comienzo de la cosecha de soja, que hablaba de 54, 53 millones de toneladas, que con la seca se fue cayendo semana a semana. Como un piano. Como un verdadero piano. 54, 50, 48, 42, y ahora está aterrizando en los 39 millones de toneladas. Son 12 millones de toneladas, 14 millones de toneladas menos de lo que se pensaba, lo cual le trae un agujerito, llamalo, de 5.000 millones de dólares que no van a entrar en el país. Por supuesto, esto, como es una cosa dinámica, se termina tapando con otras, pero evidentemente el impacto lo va a tener. Digamos, falta esa plata. Si vos decís, bueno, la plata que vino de afuera eran 8.000 millones. Falta esa plata relativos, y además se atrasó el ingreso. ¿Por qué? Porque se atrasó la cosecha. Tal cual. Otra vez el cambio climático metiendo... se atrasó la cosecha por la lluvia. Hablan de que queda un remanente de la cosecha pasada. Habíamos dicho que se recolectaron 25 millones de toneladas de esta cosecha, quedan sin vender entre 10 y 12 millones de toneladas de la cosecha anterior, que son los 5.000 millones de dólares que decíamos. Para mí esto lo va a detonar, porque por más que mucha gente diga, no, el productor ahora con la suba del dólar y con una buena cotización de la soja va a retener... ya hay una cotización que dispara ventas. Sí, lo que ocurre es que en el medio hay la seca, hay pérdida y hay bolsillo que no aguanta el hecho de estar especulando. Por lo cual creo que va a abrirse la tranquera de venta de lo que hace a soja y de alguna manera el ingreso de esta divisa se va a dar.
Esta corrida le costó 5.000, 6.000 millones de dólares, ¿no? Hablando de unas reservas del Banco Central de 56.000 millones de dólares, de la cual la mitad es disponible, es un tema, digamos. Se prendieron evidentemente todas las alarmas, y alarmas en cuanto a cómo se maneja el gobierno con respecto a la decisión. ¿Viste? Aparecieron todos los conceptos y argumentaciones que ya eran de antes acerca de quién y cómo se maneja la economía. Vamos a recordar cómo lo hacen ahora. Hay dos jefes de gabinete, dos ayudantes de jefe de gabinete, Quintana y Lopetegui, que no son estrictamente economistas, sino son llamados los CEOs, o llaman gerentes general o manejadores de empresas, es decir, desde la micro tendrán mucha experiencia en la gestión, armado de equipos, de eficiencia y demás, pero en cuanto a tener toda la película, bueno, parece que dejan bastante, o por lo menos en este esquema no son suficientes, teniendo en cuenta que también hay un ministro de Hacienda, Duhovne, hay un ministro de Finanzas, que es Caputo, pero de golpe se les escapa el sapo cuando Aranguren mete una tarifa del 50%. Que hay decisiones que afectan inevitablemente sobre la inflación, sobre los precios de la economía, que se toman en otras áreas que no son el Ministerio de Economía, bueno, que ya no se llama Ministerio de Economía. Claro, y después sorprende porque le pega al índice de inflación. Chocolate por la noticia, si aumentás tarifas 50%, obviamente vas a tener un impacto en la inflación. Por lo cual, es que en una economía que venía tan regulada, inevitablemente acomodar los precios que venían regulados va a llevar a un impacto inflacionario, es decir, no iba a ser todo monetario. Bueno, pero estamos hablando de la complejidad de la operación. Si en la complejidad de la operación no tenés un cirujano mayor y los ayudantes que están atrás y todos meten mano o en su parte de la operación e intervienen, la cuestión se complica. Todo el mundo habla que después de este cimbronazo el gobierno va a tener que rediseñar esta cuestión. ¿Por qué? Porque el desafío sigue presente, el desafío de bajar la inflación sigue presente, el desafío de capturar de vuelta dólares sigue presente. Pero evidentemente esto, si algo enseña, es que va a tener que rediseñarse la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de algo agradable que siempre nos hace falta en este programa. Vamos a meterle glamour, autos, camionetas, lanzamientos, novedades. Y por eso vamos a hablar con Jorge Pandini. Jorge, muy buenos días. Hola, Félix, María, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Jorge. Una buena noticia, por lo menos. ¿Cómo una? Hay muchas buenas noticias. Vamos. Ayer el ministro Duhovne dijo que estábamos en un país fantástico, y yo, para no ser menos, voy a ratificar y decir que el primer cuatrimestre de este año, el acumulado es récord histórico en la Argentina de venta de vehículos 0 kilómetros. Estás alineado, digamos. Estamos alineados, exactamente, estamos alineados. Y bueno, la verdad es que el ritmo de ventas de 0 kilómetros, vaya a saber Dios por qué, se mantuvo, no afloja. Viste que la Argentina es el país de los milagros, digamos. Sí, vos le habías puesto un interrogante, a los primeros 2 meses muy buenos habías puesto un interrogante de cómo seguía la película esta, ¿no? Pero exactamente. A ver, vamos a decir que hay un gran empuje de un enero que fue extraordinario, ¿sí? Extraordinario, porque si vos ves la venta de abril, que fueron más o menos 76.500 vehículos, sumando todo, autos, camiones, camionetas, si ves la venta de abril, es realmente un 18% más que abril del año pasado, pero bajó respecto de marzo, Acá bajó un 10%, entonces el volumen, digamos, se va desacelerando, no deja de crecer, pero está perdiendo envión, con lo cual el primer cuatrimestre sí es récord histórico en venta de vehículos 0 kilómetros. Habrá que ver ahora qué pasa, digamos, en los próximos meses, un poco por también, no te olvides que el impacto del aumento del dólar pega fuerte no solo en los autos importados, sino en los que nosotros consideramos nacionales. Esos autos, un 60% viene de afuera, claro. Y aunque vengan partes de Brasil, también se paga en dólares, con lo cual eso sin duda va a tener un arrastre de una alza de precios en los vehículos. Pero bueno, lo cierto es que la cosa por ahora sigue bien, ¿sí? Desacelerando un poquito, pero perdiendo un poquito de envión,
pero los números sin duda son buenos, y de hecho se siguen lanzando nuevas marcas y modelos que la semana que viene les voy a contar, pero bueno, ayer se lanzó el nuevo Renault Kangoo, un vehículo de trabajo, también un par de marcas chinas que presentaron una pick-up, de la cual también vamos a dar más detalles, y las pick-up también sigue vendiéndose muy bien, y como siempre, bueno, ahí no hay mucho misterio, cuál es la pick-up más vendida de la Argentina, sigue siendo la Hilux. Pero bueno, habrá que ver ¿sigue ocurriendo qué pasa. Este fenómeno de la Hilux como el vehículo más vendido que en algún momento estuvo, que fue muy sorprendente, ¿no? Esto ya no existe más. No, a ver, exactamente. Vos pensás que en el año 2016 fue el vehículo, le ganó a los autos chiquitos, le ganó a todo, fue lo más vendido, no se conocía nada más vendido, y eso fue muy importante. Pero te digo una cosa, porque si vos ves las ventas de abril, ¿no? El auto, siempre los autos más vendidos son los más chiquitos, son los más económicos. En abril el más vendido fue el 4K, ¿no? Casi 3.400 autos. Después Toyota Etios, que arañó los 3.000, no llegó. Y el tercero fue el Chevrolet Onix con 2.600, más o menos, ponele. Ahora, cuando vos ves la Hilux, si sumás los números, en verdad, está en el podio. Está en el podio, porque la Hilux es el segundo vehículo más vendido de abril, contando los autos chiquitos, todo lo que vos pongas en la balanza. Eso es impresionante. Es impresionante. Ahí tiene que ver un par de cuestiones. Por un lado, obviamente, que hay actividades productivas que sí, hay brotes verdes, a pesar de las dificultades, están un poquito mejor, están renovando parques, están invirtiendo, también hay mucho vehículo de flota para compañías mineras, para compañías petroleras, pero hay un cambio cultural que mucha gente, por varias cuestiones, deja el auto y se pasa a una pick-up. ¿Por qué? Porque son más fáciles de manejar que antes, muchas mujeres se están animando a la pick-up, son más fáciles de manejar, tienen mucho confort, y la verdad es que van mucho menos al taller. Por un vehículo que está diseñado para aguantar cualquier cosa, el que lo usa en la ciudad te diría que no se te rompe nunca, y esto es literal, y especialmente este tipo de vehículos que se bancan cualquier cosa. Y después, bueno, ahí siguen el resto de las pick-up con muy buenas ventas todas. Así que realmente la industria del automóvil va muy bien. Habrá que ver si el Banco Central pone en venta algunos dólares para que la cosa baje y los precios no se disparen demasiado. Yo, como vivo cerca de General Rodríguez del Convento, estoy buscando ver si no queda un bolso de José López tirado por algún lado. ¿Viste? Pero diga, por la duda, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno, así está la cosa. Vamos a hacer un rastrillaje juntos. Y viste, yo digo, este muchacho con tanto bolso, me hubiese dejado uno en custodia a mí. Y ¿viste? se lo guardabas y se lo devolvías también. Se lo guardaba y se lo devolvía con un 10%, digamos, ¿no? No estaba nada mal. Tal cual. Jorge. Así que bueno, así está la cosa y van a seguir las presentaciones, no aflojan las presentaciones de vehículos. Bueno, nos lo vas a contar el próximo sábado, ¿te parece? Les mando un cariño muy grande, los sigo escuchando. Dale, un abrazo grande. Un beso, era Jorge Pandini. Bueno, a ver, contame vos. ¿Cómo decía Nacha Guevara con me gusta ser mujer? O algo por el estilo, ¿cómo no? Decía eso, sí, que capaz que un poquito más entonada. Un poco más afinado que yo. ¿Qué es eso de me gusta ser mujer? No sé, bueno, acá dice Jorge Pandini que las mujeres se animan también a manejar. No. Te estoy preguntando acerca de lo que averiguaste de plata que da el Vice, que después me lo vas a explicar, es un banco de desarrollo. Así es, a las el mujeres. Vice era ¿Por qué no a los hombres? El Vice era el banco de Inversión y Comercio Exterior, que era un banco, entiendo, mayorista antes, que bueno, ahora está bajo la órbita de Francisco Cabrera, del ministro de Desarrollo. De producción. De producción, sí. Y bueno, y ahora tiene una línea específica para mujeres, se llama Mujeres que Lideran. ¿Me estás cargando? No. El Vice tiene una línea que es Mujeres que Lideran. El Vice tiene una línea de crédito específica para mujeres que lideran con condiciones bastante favorables, sobre todo ahora que subieron las tasas y se fueron al infinito. ¿Por qué?
porque se puede tomar crédito hasta más o menos 20 millones de pesos a partir de los 200.000, algo así, de acuerdo, por supuesto, a la garantía que uno tenga, pero son muy acomodadas las tasas. Las tasas son hasta, digamos, tenés para pagar hasta 60 meses con tasas de hasta tope 19%, tasa variable, pero tope 19%, y si no, 80 meses para pagarlo al crédito con un tope de 20%. Pero cuando decís garantías, ¿qué? ¿Garantía hipotecaria? ¿Tenés que hipotecar algo? No se necesita garantía hipotecaria, se puede hacer garantía hipotecaria, pero no se necesita. Ya directamente con la declaración jurada, digamos, si uno es responsable inscripto, tiene una empresa, con las últimas 2 declaraciones juradas se otorga el crédito. Ahora, esto de ser mujer no nos discrimina, pregunto, porque para los hombres que lideran, ¿qué hay? 40% de tasa. Si sos mujer, claro, 20%. Exactamente. Es genial el sistema. Es maravilloso. Y esto de mujer que lidera una empresa, un kiosco, lo que sea. Lo que sea, sí. Digamos, un emprendimiento. Es para pymes. Para pymes lideradas especialmente por mujeres. Así que es un buen dato para aquellas mujeres que nos están escuchando, que no se sientan discriminadas en este caso. Es un datazo y la verdad es que el crédito se otorga muy, muy fácil. Con muy pocos trámites y bueno, obviamente que no es necesario porque como el Vice no es un banco comercial, es decir, no tiene atención al público, no es necesario abrir una cuenta, etcétera, etcétera, sino que directamente las cuotas del crédito se debitan de una cuenta que uno diga. Bueno, te cuento que me siento absolutamente discriminado, pero bueno. Hace bien. Hilando con lo que veníamos hablando en el arranque del programa, a partir de la película que debemos en algún momento ir a ver de Fumigados. Fumigados de Pino Solana, abre un debate acerca del modelo productivo. Nada más y nada menos que vamos a darle en este programa bastante lugar para tratar de llegar a algún buen puerto. Pero para llegar a un buen puerto tenemos que hablar de lo que en definitiva dice la ciencia, dice las mediciones, dice la gente que se ocupa profesionalmente de este tema para saber y poner en blanco y negro qué es esta situación del glifosato como generador de enfermedades, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Malformaciones. Vamos a hablar por eso con Alberto Etiennot, que es asesor y especialista en fitosanitarios. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días a ustedes, gracias por el llamado. Bueno, gracias Alberto. A ver cómo podemos diferenciar el blanco del negro. Tal cual. Empiezo por las sensaciones, ¿no? Cuando yo era niño, chico, se decían herbicidas. Ahora que estoy más grande, se le dicen agrotóxicos. Bueno, no, es un término inadecuado de agrotóxicos, porque agrotóxico ya está indicando algo que es muy tóxico y entonces no es lo correcto. Uno no llamaría a un remedio farmacotóxico. Podría llegar a llamarlo. Podría llegar a llamarlo, vaya. Si usted toma algún remedio en dosis inadecuadas, en forma inapropiada, o un remedio no indicado para su estado de salud, le puede provocar también una alteración y hasta un proceso de muerte. Así que lo llamamos fármaco, lo llamamos remedio. Bueno, a estos los llamamos agroquímicos, pero no agrotóxicos. Ese es el término que utilizan para ir quitándole valor al producto, digamos, o para ir ubicando la línea de discusión hacia el tema de la toxicidad. Y ahí es donde tenemos las grandes discusiones, ahí es donde tenemos los grandes problemas con estas personas que intentan sostener lo que por el momento es insostenible, que es la toxicidad y que el producto provoque alteraciones en las personas que van desde las malformaciones en mujeres en gestación hasta la muerte de productores o estados o de gente fumigada. Exactamente, por el tema por gente, lo que llaman gente fumigada. Este es un tema que venimos arrastrando de hace rato realmente, pero bueno, es una lucha, mire. Pero la pregunta que hago es, evidentemente se ha estudiado el tema para ver Está perfectamente estudiado. Está perfectamente estudiado, analizado y recontraanalizado. Porque en definitiva es preocupación de todos, no es preocupación de algunos. Pero por supuesto, imagínese usted que la persona que trabaja con estos productos
la persona que está todos los días aplicando este producto en momentos de campaña, ya sea un aeroaplicador, ya sea un aplicador terrestre. Bueno, deberían estar muriendo, no sé, como moscas. Ni más ni menos. Como moscas. Ahora, pregunto, Alberto, ¿por qué en definitiva, si se quiere saber la verdad, no se analiza la población justamente de aeroaplicadores, la gente que está todo el día manipulando esto, a ver qué le sucede? Bueno, es gente que es sometida a un examen anual. El aeroaplicador es una persona que está siendo sometida anualmente y obligatoriamente a una revisación médica. Nosotros aconsejamos a los aplicadores terrestres también a una revisación anual, porque creemos que tenemos que cuidar la salud de todos. Y en ningún caso se ha manifestado ninguna alteración. Alberto, ¿en qué consiste esa revisación anual? Mire, son revisaciones que van desde los aspectos físicos a los aspectos clínicos. El caso del aeroaplicador es un caso más conocido por esto. Aeroaplicadores en los pueblos habrá uno o dos, y son conocidos. Y son siempre los mismos que están trabajando. Si el producto fuese tan malo, estaríamos cambiando el aeroaplicador a cada rato. Claro. Y pongo el ejemplo del aeroaplicador, porque los aplicadores terrestres a veces son los mismos productores los que están trabajando con sus propios equipos. Entonces es más difícil identificarlo a Juan que aplica o a Pedro que aplica. En cambio, el aeroaplicador es un tipo que es ese, que está en el pueblo, está radicado en el pueblo, su familia en el pueblo, o trabaja junto con él en el campo, y todo el mundo lo conoce. Comparte con él la actividad diaria del pueblo. Pero piense usted que en Estados Unidos está permitido, en Europa está permitido. En Europa, donde las distancias y los lotes son tan pequeños, las distancias son tan chicas a los centros urbanos. ¿Y cómo ahí se sigue aplicando? Y acá estamos haciendo tremendos escándalos. Un escándalo que, perdón la verborragia, pero a veces nos lleva a esto, movilizan rápidamente a candidatos políticos, a concejales, y entonces, bueno, por ganar 1 o 2 votos se vuelcan con ese grupo de gente que hace bulla, que juntan murgas, que juntan ruido, que hacen ruido, cosa que el productor no lo hace, y entonces, bueno, se ve sentido o forzado a, bueno, Alberto, vamos a... Sí. Vuelvo sobre el tema de la frecuencia de la exposición. En definitiva, si alguien está expuesto todo el día, tiene más riesgo que alguien que le cae una gota cada 6 meses. Pero por supuesto que sí. A mí lo que me llama de la atención de todo esto es que se habla de gente fumigada, que no son los productores, que justamente son los que tienen exposición, o los aeroaplicadores, de lo cual le caerá una gota 2 veces al año, porque no es que en el campo se fumiga todos los días tampoco. Hay campañas, pero habrá 1, 2 campañas de fumigación, 3, vamos a... Pero sí, no, mire, por eso dije que es una barbaridad y es una lucha sin cuartel, porque realmente es absurdo lo que están diciendo y sosteniendo. Por eso nosotros pensamos y queremos que la gente vea. Mire, en estos momentos se están haciendo cientos de demostraciones a campo para ver hasta dónde llega una pulverización. A Pino Solanas, autor de la película que usted quiere ir a ver. Sí, la vamos a ir a ver, obvio. Sí, se lo ha invitado para que venga a ver cómo son las aplicaciones. Porque no es cuestión de que él filme lo que él quiere, no, tiene que filmar lo que es real. Y entonces, pero no viene nunca, no acepta nunca la invitación. Bueno, porque capaz que tiene glifosato en la sangre, porque me llegó que se hizo un análisis de sangre y le dio glifosato puro. Él dice que tiene intoxicado, que él vive intoxicado, no solo por el glifosato, por un montón de productos. Sin embargo, yo lo veo una longeva vida, yo lo veo muy bien de salud, lo veo encarando campañas políticas, lo veo en las discusiones. ¿Le caerá bien? Probablemente le haga bien, entonces vamos a ver si a los políticos le podemos dar a todos para que se sientan tan bien. Tal cual. Hablando en gramos del principio activo, digamos, lo que se fumigan por hectárea serán 3 litros de glifosato. ¿Cuánto gramos de principio activo es y cuánto es lo que manipula de golpe un empleado en una fábrica de glifosato, para tener las proporciones, ¿no? No, son insignificantes.
insignificante, no la podemos medir así en un valor que la gente lo pueda apreciar, pero son valores insignificantes. Por eso es que en Estados Unidos está permitido, en Europa está permitido, acá en América está permitido, no hay países que lo estén prohibiendo, somos nosotros los que estamos llevando la batuta y la hemos trasladado a otros países. Ahora el Uruguay también despertó también con esta campaña, pero son campañas absurdas y no tienen ningún sustento. Ha habido un estudio sobre la formación de cáncer en gente próximas a zonas de pulverizaciones. Un estudio hecho por un médico que la Facultad de Medicina lo denegó por falso. Es decir, no hay ningún sustento así técnico, científico que realmente avale todos estos reclamos. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Alberto Etiennot, que es asesor especialista en fitosanitarios. Alberto, yo te quería preguntar, digamos, ¿cuáles son, porque tiene todo un protocolo la aplicación de los fitosanitarios? ¿Cómo es que hay que aplicarlos y cuál es el resguardo que hay que tener con las poblaciones urbanas? Bueno, hay un documento hecho en el Ministerio de Agricultura y junto con universidades, junto con SENASA, que establece las pautas. Esas pautas establecen distancias. Son distancias que hay que mantener desde una aplicación terrestre al borde de un centro periurbano, es de 100 metros. Y en el caso de una aplicación aérea, es de 200 metros. Pero como les explicaba anteriormente, están haciendo cientos de demostraciones en diferentes localidades del país, donde se está demostrando que una aplicación terrestre no llega más allá de los 40 metros, y una aplicación aérea no llega más allá de los 60 metros. Pero estas demostraciones se hacen con el público presente. Pero ahí no vienen los ambientalistas o pseudoambientalistas, no vienen a verlo, porque ahí es donde terminan todos sus argumentos. Entonces, evidentemente ya más no podemos hacer. Es decir, seguimos la lucha, porque realmente es tan absurda, la seguimos manteniendo, pero nos está costando el mantener esta discusión con algunos concejales. Y entonces aparecen algunos municipios fijando distancias de 1000 metros, de 2000 metros, distancias que son absurdas, por lo que les estoy explicando. Estamos haciendo demostraciones que se hacen en público, no es que se hacen a escondidas de nadie. No, se avisa en tal localidad a tal hora, vamos a hacer este ensayo, vénganlo a ver. Y bueno, las condiciones que me preguntaban recién son respetar estas distancias de 100 y 200 metros y siempre con viento proveniente de la zona urbana dirigida hacia afuera. Claro. Es decir, que el viento, si llegara a arrastrar alguna partícula pequeñísima, la lleva fuera de la zona del pueblo. Ahora, volvamos de vuelta al principio. No hay quien esté más interesado en saber si efectivamente el glifosato provoca o no provoca daño que justamente la gente que lo está utilizando, ¿no? Los productores, los agroaplicadores, demás, son los más interesados. Por lo cual son los más interesados, exactamente, y son los que no manifiestan ningún tipo de síntomas. El estudio de los efectos de cancerígenos que hablan, en Córdoba se ha hecho un estudio muy serio y se ha demostrado que no hay alteración en los números de casos en zonas de alta aplicación de productos fitosanitarios con relación a zonas de no aplicación. Es decir, prácticamente en Buenos Aires, según nuestro político autor de la película, como no usamos glifosato, como no usamos glifosato no tendría que haber cáncer. Pero bueno, vaya si desgraciadamente lo hay. Entonces, bueno, no podemos tampoco extrapolar valores y cosas para asustar a la gente. No, y además donde hay lamentablemente un caso, hay que investigar cuál es en definitiva la causa, porque es multifactorial, no es solamente a una gota que te cayó cada tanto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el médico que puede certificar que una malformación se debe a una determinada droga, a un determinado producto, que capaz que recibió en milésimas de miligramos?
es una cosa imperceptible. Por eso llama tanto la atención. Mire, se ha hecho de todo. Se ha hecho, mire, sí, disculpe. No, entre las cosas que también llaman la atención está por qué se la agarran con un herbicida y no con un insecticida, que en definitiva un insecticida es mucho más tóxico, tiene más poder de daño, en definitiva. Bueno, aquí tenemos que remontarnos al principio de todo. Todo esto, ¿cómo empezó? Con una lucha contra una empresa y contra una marca de glifosato. Contra Monsanto y contra Roundup. Ahí empezó la lucha. Después pasaron a los sistemas de producción. Parecía ser que el sistema de siembra directa era lo peor de lo peor. Demostraron que no. Entonces pasaron a lo que es las técnicas de aplicación. Por eso estamos haciendo ahora todo este trabajo de demostraciones. Yo no sé de qué van a hablar ahora. Bueno, sería para nosotros interesantísimo si Pino, después que le vemos la película, lo invitamos a este programa y te invitamos a vos, Alberto, y hacemos un educado y civilizado debate. Sería muy interesante, ¿eh? ¿Cómo no? Nos Con todo gusto. Nos encantaría. Va a ser un placer. Bueno, Alberto, te mandamos un abrazo y gracias, ¿eh? No, al contrario, un agradecido a usted por el llamado y un abrazo grande. Dale, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Era Alberto Tienot, asesor especialista en fitosanitarios. Claro, es un tema para largo, porque en definitiva volvemos a lo que decíamos al principio. Se dice que lo que hay que cambiar es el modelo productivo. Bueno, entonces saquemos todo lo que son herbicidas del modelo productivo. Lamentablemente esto es, o gracias a Dios, es una agricultura extensiva, donde por el espacio y las tierras fértiles que tenemos podemos hacer agricultura en muchas hectáreas, por lo cual podemos producir mucho y por lo cual pueden entrar muchos dólares, salvo esta campaña que hubo seca. Pero, viste, considerando, si queremos cambiar ese modelo productivo, tenemos que sacar los bidones de herbicida y tenemos que agarrar muchas manos, la pala, la azada y dedicarse a limpiar los cultivos a mano, porque no, o de manera mecánica, de lo cual sería un gran retroceso con respecto a lo que es la agricultura moderna de hoy, volver a prácticas que destrozaban el suelo y ponían un horizonte productivo, porque no podías hacer agricultura de manera sostenida, como efectivamente ahora se está haciendo. Entonces, sí, el además debate... hay que decir que los primeros interesados en cuidarse son, como decías vos, los aplicadores y también los productores agropecuarios que viven en el campo. O sea, no van a atentar contra su vida. Obviamente, son los mayores interesados y además nadie se pone la camiseta de nadie. Es decir, tengo cero interés en defender el glifosato, tengo menos interés todavía en defender a Monsanto, de lo cual acá nos arden las orejas cada vez que le pegamos con la cuestión de la soja intacta. Es decir, no nos interesa saber, no llegar a un lugar donde no está la solución. Es decir, son caminos que nos conducen equivocadamente a la misma nada. De haber un estudio científicamente avalado y responsable que diga que tal herbicida o cual es dañino para la salud, obviamente hay que saltarle a la garganta ya mismo, porque a nadie está interesado en avalar una cuestión así. Pero cuando se mete una ideología tonta, bueno, ahí sí hay que dar en definitiva el debate o escuchar a ver cuál es la argumentación que hay del otro lado para evaluarla. Estamos hablando, ¿no? Digamos, en el debate que se da entre la ciencia y la ideología. Ciencia y ideología, pero en definitiva hay que darle el lugar, hay que abrir el debate porque esto sigue y la semana pasada, hace 15 días, tuvimos una resolución del Consejo Deliberante de Gualeguaychú, que es la copia de unos cuantos municipios que ya lo han hecho, entonces empieza a ser un terreno común equivocado. Pero bueno, no vamos a aburrir a la audiencia, vamos a la tanda y seguimos. De la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí.
Se nos va el programa y quedaron tantos temas. María, cortito lo de la emergencia, ¿qué pasó? Muy cortito, tole en el tema de la emergencia en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Viene que arde el tema entre el campo y bueno, el gobierno de María Eugenia Vidal. En definitiva, entre Carvap y María Eugenia Vidal. Vamos a hablar con nombre y apellido. Así es. Pero pasó? bueno, ¿qué pasó? Que los últimos partidos que se habían puesto en emergencia en la reunión del jueves de la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, se habían puesto no en emergencia total, sino que había que hacer presentaciones individuales cada uno de los productores. Bueno, ¿qué pasa? Los productores todavía no pueden hacer la presentación. ¿Por qué? Porque no salió el acta firmada, entonces no tienen número de acta ni número de decreto y no pueden presentar esas solicitudes de emergencia porque no se las toman sin ese número. Mira, billetera mata a cualquier galán. Lo que importa es la billetera. Billetera mata emergencia. Por culpa acá de Lorena Tesio, que ahora la voy a pelear en un minuto, no pude hablar en este programa de Adeco Agro con el plan Sancor, por ejemplo. Me quedó en el tintero. Me quedó hablar más del chisme ¿Qué pasó? ¿Todavía no se vendió Sancor? ¿Estamos ahí? No se vendió. Está en un proceso de que va a durar 90 días. Quienes se abalanzaron a dar la noticia que se vendió Sancor, incluido quien habla, hablaron por boca de ganso porque no se vendió todavía. Acá Están también en un proceso. hay fake news. Acá también hay fake acá news. generamos también fake news. No pude hablar del chisme de, esto es verdad, de lo que se van a hacer en el Centro Biotecnológico en Castelar con mudanza de INTA y demás. Pero acá la tengo a Lorena Tesio. A ver, rebatime esto de las redes sociales, vos que sos un amante fenomenal de las redes sociales, con respecto a que antes teníamos pudor de decir tonterías. El ser humano generó tonterías todo el tiempo, pero se las guardaba por pudor, las guardábamos para adentro. Ahora las ponemos. Ahora hay libertad para decir todas las tonterías que cada uno quiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es. Y entonces estamos todos contentos de decir tonterías que valen tanto la tontería como la realidad, como el que estudió, la Biblia y el calefón y demás, porque no tenemos el plurito, el pudor de guardarla para adentro como lo hacíamos antes. Acordate lo que era una carta de lectores para mandar a cualquier medio, cualquier diario, de la Nación, provincia, lo que sea. Una carta de lectores te necesitabas no escribir con faltas de ortografía, poner cosas medianamente sensatas, poner información, agregar algo, porque sabías que del otro lado, sea el medio que sea, ibas a encontrar un editor que iba a ponerte un filtro si lo que decías era muy tonto. Bueno, hoy ese filtro no existe, tenés la posibilidad de a una nota que sale en lo digital, de cualquiera sea el medio, le adosás un comentario y ese comentario vale tanto como la nota. Es más leído a veces los comentarios que la nota en total. Entonces, desde mi punto retrógrado, y esto ocurre en el agro, con todos los grupos de WhatsApp, sitios o donde sea, la ignorancia gana camino. ¿Por qué? Porque se viraliza. Es decir, pones algo sensato contra una imbecilidad, la imbecilidad se viraliza y lo tuyo quedó restringido para las pocas mentes sensatas. Me estoy volviendo muy retrógrado, díganmelo. Sí. No, lo que pasa es que cuando uno interviene en las redes sociales, ya sea activamente o pasivamente, ya sea leyendo o comentando, o solo leyendo, interactuando o no, tiene que saber a lo que se enfrenta. Tiene que saber que hay verdades, hay mentiras. En el juicio de cada uno está en aceptar este juego de las redes sociales. Claro, pero todo y que eso... también te pelean para hacerte pisar el palito. O sea, cada uno tiene que ser consciente de cuando se mete en una red social, tiene que saber a lo que se... Hay que ver los términos y condiciones de cada una de las redes sociales. Entonces usted, señor, que nos está escuchando, señora, decida si quiere tener una vida con ruido o sin ruido. Hasta en la antigüedad, hace 2 o 3 años o 4 atrás, se vivía en silencio y no en el ruido idiota que tenemos hoy, donde todo el mundo dice cualquier verdura. Pero bueno... Se nos va este programa, nos quedaron un montón de culpas. Vuelvo a decir que la culpa la tiene Lorena, que nos deja hablar de más y extender los reportajes. Pero bueno, será hasta el próximo sábado. María Martini, anda despidiendo en orden. Sí, le vamos a agradecer a Melanie Martín, que está en los controles, acá al lado mío, a Lorena Tesio, que hizo la producción de este programa, y a la producción general de Puquén. Así es, será hasta el próximo sábado para tener otro de Guapas y Mal Entretenidos. Muchas gracias.